Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Hoy es martes 9 de febrero del 2021. Y bueno, yo soy Minerva Mireles de Calvary Chapo Casa de Pan. Y bueno, vamos a estudiar el Salmo 144. Este salmo tiene 15 versículos. La semana pasada estudiamos el 143 con la segunda parte, lo dividimos en dos. Este tiene 15 versículos y en el título de mi Biblia dice oración por la prosperidad del pueblo. Es un salmo de David. Pero también tengo el título en Reina Valera 1960 porque yo les leí Reina Valera contemporánea. Entonces en Reina Valera 1960 dice oración pidiendo socorro y prosperidad. Salmo de David también. Y bueno, este salmo fue escrito a consecuencia de una pues de las tantas experiencias que tenía David. En realidad muchos de los salmos son así, son experiencias de David. Y esta experiencia tal vez fue cuando fue librado de las manos de Saúl. Aquí en este salmo vamos a ver cómo David expresó su corazón por la nación de Israel, tanto en paz como en guerra. Y conforme vayamos leyendo, hermanas, este salmo, verso por verso, versículo por versículo, notaremos que contiene palabras y frases semejantes a otros salmos. El más semejante es el Salmo 18, pero también tiene iguales, tiene frases, palabras iguales al Salmo 8, al Salmo 33, al Salmo 39 y al 104. Vamos a empezar a estudiar este hermoso salmo. Yo creo que dicen, esta señora dice hermoso salmo en cada salmo, pero la verdad es que es así. Encontramos siempre en cada salmo algo maravilloso, ¿no? Algo divino, como nos habla el Señor. Entonces vamos a empezar a estudiar este Salmo 144, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor, como cada mañana. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, por la salud, por la comida, por el techo donde vivimos, por nuestra familia, nuestros hijos. Te damos gracias, Padre, y te exaltamos esta mañana, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y en este momento, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Y te pedimos que en cuanto abramos tu palabra, Señor, que abras también nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, para que no solo seamos oidoras de la palabra, pero que también seamos hacedoras de tu palabra, Señor. Te damos gracias nuevamente en el nombre precioso de tu amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces en este salmo, como ya les dije, veremos pues muchas frases de otros salmos también, pero como en los versículos del 1 a 11 vamos a ver una súplica, ¿verdad? De un rey que se halla en una situación angustiosa como consecuencia de los ataques de pueblos enemigos que amenazan, pues justo eso, la paz de Israel, ¿verdad? También de los versículos del 12 al 15 vamos a ver la exaltación de la prosperidad de Israel por su fidelidad a Dios, ¿verdad? Muchas veces hemos cantado este salmo y otras tantas lo hemos estudiado, pero ahora nos preocupa saber qué es lo que Dios desea transmitirnos en forma rema. En forma rema significa que en una revelación que Dios nos dice, ¿verdad? Porque se han de preguntar qué es rema. Pues así como la palabra logos que es una palabra que tienes que ver para entenderla, reflexionarla, estudiarla, la palabra rema es una palabra que es como susurrada al oído de cada una de nosotras, de cada lectora, cuando Dios nos habla. No sé si a veces es dicho, oh, algo que entiendes es porque el Espíritu Santo vive en tu corazón. Dios vive en tu corazón. Entonces cuando estás leyendo su palabra, sientes que el Señor está susurrándote al oído, porque eso es rema, que el Señor se está revelando y te está diciendo algo al oído, ¿verdad? Y más de esto podemos verlo en segunda de Pedro 1:21. Lo voy a leer rapidito. Dice, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Eso es rema. Por ejemplo, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y usó hombres como David para que para rema, para revelarse ante ellos, para que pudieran haber escrito la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces,
Eso es rema, ¿verdad? Lo acabamos de leer en segunda de Pedro 1:21 y es del contenido de la palabra logos, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. Vamos a empezar a leer nuestro salmo porque está un poquito largo. Entonces, nuestro salmo 144, versículo 1 dice: Bendito seas, Señor, mi roca. Tú me entrenas para la batalla, fortaleces mis manos para el combate. Qué bonito, ¿verdad? Dice: bendito seas, Señor, mi roca. Así se inicia este Salmo 144. La roca es el fundamento de nuestra casa, hermanas. Y la casa de nosotras como creyentes, pues es la iglesia. Quien edifica sobre la roca puede resistir las tempestades, ¿verdad? Así como nos dice Mateo 7:24, que nos habla de los dos cimientos, así también como Lucas 6:48. Y en Mateo 7:24 nos dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y en Lucas 6:48 nos dice: es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con el ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está sentada sobre la roca. Entonces aquí qué bonito que comienza: bendito seas, Señor, mi roca. También, hermana, la roca es un símbolo. La roca representa a Cristo. Cuando en el Salmo se habla de la roca, se está hablando realmente del Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Primera de Corintios 10:4, que nos dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Ahí lo tienen, hermanas. Una casa construida sobre la roca es firme y resiste por él, ¿verdad? Una iglesia fiel a Cristo, pues es la que sigue su palabra, ¿verdad? Al leer esto uno puede pasar por alto estos versos pensando que solo se refieren a David, porque pues él era un guerrero, ¿verdad? Pero sin embargo, nada en los salmos es ajeno a nosotras, porque vivimos lo mismo. Existen fuerzas que no vemos, estamos constantemente en una batalla espiritual. Los principados y las potestades del mal, ante los cuales cada creyente, cada una de ustedes mantiene una lucha constante. Yo mantengo una lucha constante, ¿verdad? Estos enemigos tratan de siempre de emboscarnos y usan siempre nuestras debilidades y mostrándonos, ¿no? Las tentaciones que tiene el mundo allá afuera, que es el dinero, el sexo, la fama, el éxito, venganza, ¿verdad? Vanidad, cosas, debilidades que son tan fáciles de caer, que te hacen caer en esas tentaciones. Pero cuando releemos el versículo anterior y el que sigue, hermana, se comprueba que Dios no nos deja solas en esta lucha. Vamos a seguir leyendo nuestro versículo número 2. Y dice: tú eres Tú eres mi castillo de misericordia, mi fortaleza, mi libertador. Eres mi escudo y en ti me refugio. Tú haces que los pueblos se sometan a mí. Aquí vemos que David derramó nombres, ¿verdad? Y derramó títulos para Dios, para el Señor. Cada uno representando pues un aspecto del carácter de Dios, ¿verdad? O también representando una ayuda que ha sido usada pues en la batalla, ¿verdad? De la batalla espiritual o la batalla física que tenía David en ese entonces. David conocía la ayuda y la presencia de Dios de muchas maneras, hermanas. No solamente en una o en unas cuantas, ¿verdad? Él amaba y valoraba a Dios por ser lo que ya mencionamos aquí en el versículo número 2, ¿verdad? Y luego sigue diciendo: tú haces que los pueblos se sometan a mí. David probablemente escribió esto después de ser aceptado como rey, ¿verdad? De todas las tribus de Israel. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 5, si desean leer cuando fue ungido David, ¿verdad? Entonces seguimos en los versículos 3 y 4 que dice: Señor, ¿qué son los mortales para que te preocupes por ellos? ¿Qué son los seres humanos para que los tome en cuenta? Los mortales son una ilusión pasajera, su vida pasa como una sombra.
Señor, inclina los cielos y desciende, toca los montes y hazlos humear, nos dice aquí, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que en las líneas anteriores que acabamos de leer, David exalta la gran victoria y fuerza de Dios. A la luz de esto, pues David es sorprendido, ¿verdad? Por el hecho que Dios pueda mostrar o demostrar interés en él o en la humanidad en general. David usa el método común de repetición para traer énfasis a la idea del cuidado, pues inusual e inesperado que pues Dios precisamente tiene por la humanidad. Habiendo sido responsable por la muerte de tantos hombres, aquí David, y él mismo habiendo estado tan cerca de la muerte, pero aquí David sabía que tan temporal era la vida humana, ¿verdad? Se escapaba como un respiro o una sombra que pasa, ¿verdad? Nos dice, ¿por qué Dios nos protege? ¿Por qué Dios nos cuida si tenemos tantos defectos, ¿verdad? Como humanos. Bueno, pues la respuesta es maravillosa, justamente por eso, porque nos ama y procura, hermanas, que todos los medios que por todos los medios salgamos adelante con bien. Y vemos que Dios no escatima, sino leamos Juan 3:16, ¿verdad? Que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo nuestros versículos. En el 5 dice, Señor, inclina los cielos y desciende, toca los montes y hazlos humear. Dispersa con tus relámpagos a mis enemigos, lanza contra ellos tus dardos de fuego y confúndelos. Extiende tu mano desde las alturas y rescátame del mar, porque me ahogo, le dice. Líbrame del poder de esos extraños cuya boca dice cosas sin sentido y cuyo poder es un poder falso. David utiliza frases e imágenes de Dios, ¿verdad? Descendiendo en el monte Sinaí. Eso lo vemos en Éxodo 19 del 16 al 20. Descendiendo en el monte Sinaí para dar la sensación de asombro con la presencia de Dios. Él quiere que Dios esté tan presente en sus días como lo estuvo cuando se reveló a sí mismo, aquí como lo menciona en el monte Sinaí. Miren lo que dice este comentarista respecto a lo que dice respecto a esto, ¿verdad? Dice, este comentarista nos dice, perdón. Dice, de manera similar, la iglesia o el cuerpo de Cristo es llamada a orar por el cumplimiento final de todas sus esperanzas. Él desea el glorioso día cuando su Dios y Salvador vendrá de los cielos y descenderá a juzgar, causando que las montañas humeen y suelten llamas y se disuelvan y huyan delante de él cuando sus rayos, aquellas flechas de indignación y ministros de su venganza, habrán de esparcir a los habitantes de la oscuridad y destruirán a los poderes anticristianos cuando seamos liberados de todos los enemigos y de todos aquellos que nos odian. Ahí lo tienen, hermanas. Entonces, este comentarista habló respecto a lo que nos dice aquí David en los versículos del 5 al 7. Durante los días de David, como fugitivo de Saúl, David tenía muchos hombres que mentían acerca de él, diciéndole las peores cosas, ¿verdad?, acerca de David, de manera que pudieran ganar favor con el rey Saúl. O sea, eran como muy barberos con el rey Saúl y pues se encargaban de hablar mal de ¿cómo se llama?, de David, ¿no? Eso lo podemos ver en Primera de Samuel 27. David muy probablemente también se enfrentó con mentirosos y chismosos en contra de su carácter cuando él era rey, ¿verdad? Cuando fue rey. Cuando David habló en contra de estos hombres extraños, no fue por su nacionalidad, sino que por sus acciones, que demostraban que eran verdaderos hombres extraños del pueblo de Dios y que habían rechazado al Señor, ¿verdad? Habían rechazado a Jehová, el Dios de Israel, así como nos dice el 8, dice, cuya boca dice
cosas sin sentido y cuyo poder es un poder falso. Así es de que seguimos, ¿verdad? Vamos ahora a leer los siguientes versículos comenzando el 9. Es como una alabanza y una oración a Dios por la bendición de la paz. Entonces leamos a partir del 9. Dice: Señor, voy a dedicarte un canto nuevo. Lo cantaré al son del arpa y del salterio. El salterio es un instrumento. Tú eres quien da la victoria a los reyes. Tú libras de la espada a tu siervo David. Rescátame, líbrame del poder de gente extraña cuya boca dice cosas sin sentido y cuyo poder es un poder falso. Aquí, hermanas, nuestras victorias y nuevas liberaciones requieren de un canto nuevo. El amor y las obras de Dios con David eran constantemente nuevas y constantemente frescas. Así que su alabanza de David también lo era. David era un músico hábil. Sabemos cómo él le gustaba escribir. Hizo 70 y pico de salmos, ¿verdad? Y eran cantos del pueblo. Entonces, David era músico, tocaba el arpa y también me imagino que tocaba el salterio. Eso lo vemos en Primera de Samuel 16. Y él tocó su instrumento, ¿verdad? Mientras alababa a Dios. David había sentido la ayuda de Dios en muchísimas ocasiones, tanto como cuando era un humilde pastor de ovejas, como también cuando era fugitivo y era una persona despreciada, ¿verdad? Todas estas historias están en Primera de Samuel. Lo primero en el 17 y lo segundo que les dije como fugitivo en el 23. Y bueno, podemos sentir que David estaba casi sorprendido de que Dios también lo ayudaba como rey, rescatándolo de la maligna espada. En medio aquí de su salmo, en medio de su petición que estaba haciendo David de socorro, el salmista canta alabanzas a Dios. David canta alabanzas a Dios porque sabe que Él es la victoria y la hará efectiva en este caso en particular. Nótese aquí, hermanas, que menciona reyes y a David. Evidentemente Él es el autor, o por lo menos Él es el protagonista de este salmo. Por medio del ejemplo de David, hermanas, el Salmo nos dice qué hacer. Nos dice que tenemos que recurrir siempre a Dios, mantenernos leales y firmes en Él. Entonces continuamos con seguimos en el 12. Dice que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas vigorosas, que nuestras hijas sean hermosas como las columnas labradas de un palacio. Que nuestros graneros se llenen y rebosen con toda clase de grano. Que nuestros ganados, en el campo se multipliquen por cientos y miles. Que nuestros bueyes resistan el trabajo. Que no nos tornen por asalto, ni nos lleven cautivos, ni haya pánico en nuestras calles. Y luego nos dice: dichoso el pueblo que tiene todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Amén por eso. Vemos aquí, ven qué bonito está esto. David oró por una serie de bendiciones que vendrían en medio del pueblo de Dios cuando Dios lidiara con estos que hablaban el mal en medio del pueblo. La lista de bendiciones se enfoca en preocupaciones de día a día que tenemos, hermanas. Se enfoca David en esas bendiciones que pues en el grano, la comida, ¿verdad? En el trabajo, ganados en el campo, que se multipliquen. O sea, aquí está hablando, bueno, tal vez de lo que vivimos el día a día, pero algunas de nosotras no vivimos esto, ¿verdad? Porque él aquí está hablando, David, de una sociedad agrícola, que era lo que se vivía en ese entonces, ¿verdad? David oró como un rey sabio y que se preocupaba por su pueblo, pidiéndole a Dios que bendijera a su pueblo, sus días comunes y el diario vivir. Es un precioso salmo para orar, ¿verdad? Todas las mañanas, para que Dios haga precisamente esto, ¿verdad? Tal vez que nuestros graneros se llenen y rebosen con toda clase de grano. Tal vez digamos para que nunca falte la comida en nuestra mesa.
O sea, qué hermosa oración, qué ideas tan hermosas nos da para vivir agradecidas hacia el Señor, ¿verdad? Y luego en el 15 nos dice, dichoso el pueblo que tiene todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Aún así, tales bendiciones solo pueden venir al pueblo del pacto de Dios mientras fueran leales como habían prometido que sería, ¿verdad? Cuando miraron a Dios, a Jehová, como su único Dios y Señor, rechazando a todos los ídolos de las naciones, entonces las promesas prometidas fueron dadas y el pueblo de Israel era bienaventurado. Dios, que significa el bienestar físico, que significa el bienestar emocional y espiritual de todo el pueblo. Dios, hermanas, quiere que su pueblo disfrute de la prosperidad sana. Esta bendición que estamos hablando aquí en este Salmo 144 es bendición para todo el pueblo. Hermanas, leímos en este salmo que David describe la manifestación de su Dios, de nuestro Dios, ¿verdad? En las tormentas, comparando su grandeza con la potencia de los rayos y con la potencia de los relámpagos, indicando que aún estando por encima de las grandes fuerzas de la naturaleza, es capaz de fijarse en lo pequeño que somos nosotros, ¿verdad? En lo pecadores, en lo defectuosos que somos todas nosotras. Dios es capaz de fijarse en la pequeñez de la humanidad. ¿Para qué? Para ayudarnos. Acuérdense, lean Juan 3:16, ¿verdad? También leímos en el versículo número 7, ¿verdad? La petición de David, perdón, del 7 al 11, vimos la petición de David, que es un grito de ayuda ante la amenaza de los enemigos. Hace una promesa porque sabe de antemano que va a salir victorioso. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Cantará alabanzas al Señor con el arpa, ¿verdad? Con sus instrumentos que nos habla David aquí, ¿verdad? Cantará alabanzas al Señor con el arpa esa que tocaba el de 10 cuerdas. Que haciendo que celebrando la victoria, porque Dios no lo dejará solo, ¿verdad? También en el resto del Salmo leímos la prosperidad de Israel, que se verá reflejada en el número de hijos e hijas que van a tener fuertes, saludables, alegres. También cuando sus almacenes, ¿verdad? Aquí como nos dice que nuestros graneros se llenen y rebosen con toda clase de grano. Aquí también cuando estos almacenes estén repletos del fruto de la tierra y que sus ganados se multipliquen, entonces la ciudad estará en paz, ¿verdad? Sus habitantes se sentirán seguros, serán dichos por contar con la ayuda de su Dios. Hermanas, solo con el apoyo de Dios podemos superar los peligros y las dificultades que encontramos diariamente en nuestra vida. Solo contando con la ayuda del Señor, abriéndose el cielo, ¿verdad? Como dice aquí, solo contando con la ayuda del cielo podremos esforzarnos por caminar aquí como David, ¿verdad? Como el antiguo rey de Israel, hacia la liberación y la paz. Así es de que decimos, bendito sea Señor, mi roca, como comienza este salmo, bendito seas Señor, mi roca, ¿no? Tú me entrenas para la batalla, fortalece mis manos para el combate. Que esta metáfora, hermanas, nos sirva para mostrarnos la grandeza de Dios y su cuidado sobre nosotras durante el entrenamiento que tenemos, ¿verdad? El entrenamiento que tenemos son las pruebas, las alegrías. Estamos madurando espiritualmente. Así es de que, amén, hermanas, eso es todo lo que les tenía. Entonces, ahorita vamos a orar y después las invito a que me acompañen cada martes. Gracias, Padre, te damos por este estudio, Señor. Gracias que hiciste rema, como lo expliqué hace un momento, que nos hablaste al oído, Señor, para decirnos lo que quieres que hagamos, Señor. Tú nos has revelado, Padre, que es la humanidad al enviar a tu Hijo a nuestra tierra para ser hombre, para ser humano. Tú has exaltado nuestra existencia frágil y has querido dialogar con nuestra pobreza, Señor. Te pedimos en este momento, Padre, que inclines tu cielo
y no olvides nunca la obra de tus manos que somos nosotras, las mujeres, la humanidad, Señor, en general, Señor. Te damos gracias, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, me tardé un poquito más de la cuenta, pero valió la pena. Es un salmo hermoso, les recomiendo que lo oren siempre. Me gustó desde el 12 al 15, ¿verdad? Cómo pedirle a Dios que siempre sea nuestro proveedor de todo, ¿verdad? De tanto en la casa como en la enfermedad, en el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, hermanas, eso es todo lo que les tenía hoy. En un momento nos vamos a ver por Zoom con mis hermanas de la iglesia de Casa de Pan. Y bueno, si tú quieres ser parte de esta charla, pues te invito a que dejes tu correo electrónico aquí en los comentarios para pues agregarte en la siguiente plática. Tal vez no sea hoy, pero tal vez sea la semana que entra. Tal vez quieras aceptar a Cristo como tu Salvador. Entra, vamos a orar por ti, conocerte, no sé, dialogar un poco. Así es de que bueno, eso es todo, hermanas, y las veo en un ratito por Zoom. Y no se olviden sintonizarme cada martes a las 10 de la mañana por aquí, por YouTube. Dios las bendiga, yo soy Minerva Mireles, nos vemos hasta pronto.